En Filadelfia, se había organizado la Exposición Internacional del Centenario. Miles de personas acudían a una enorme feria. Se exhibían nuevos inventos, teléfonos, máquinas de coser, motores de vapor. En cada rincón una novedad. Pero en una esquina había un pequeño stand. Encima, una caja metálica. Engranajes complejos, palancas, diales numéricos. Un invento tan importante que influiría en el desarrollo de hoy. Un hombre les explicaba a los visitantes. Esta máquina hace multiplicaciones. Uno de los visitantes pregunta. Sí, nuestras máquinas también lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? El hombre responde. Pero esta máquina no multiplica sumando, multiplica directamente. El visitante sorprendido. ¿Qué quieres decir con directamente? Multiplicar ya es sumar, 7 por 3 es sumar 7 3 veces. El hombre asiente con la cabeza. Sí, pero esta máquina no usa esa lógica. Calcula la multiplicación directamente, en un solo paso. Imposible. No lo es. Aquí está, pruébelo. El visitante introduce un número en la máquina, gira una palanca, la máquina hace clic, los engranajes giran. El resultado aparece en la pantalla. Es correcto. ¿Pero cómo? Por supuesto, gracias a Ramón Berea. Y la máquina que tienes ahora mismo delante es uno de los inventos más revolucionarios de la historia del cálculo. Pero nadie lo cree. Porque parece ir contra la teoría. Hoy vamos a contar la historia de Ramón Berea. La historia del hombre que le volvió a enseñar al mundo cómo se hace la multiplicación. Uno de los problemas fundamentales del siglo XIX, cálculos lentos y torpes. Mediados del siglo, la revolución industrial avanza rápidamente. Las fábricas, los ferrocarriles, los bancos crecen. Y a medida que crecen, aumenta un problema. Para dar órdenes a las máquinas y para muchas otras cosas, se necesitan cálculos, pero en esa época, eso era muy lento. Había que hacer miles de operaciones. Había que calcular salarios, contar existencias, calcular créditos. Todo eso lo hacían las personas, pasando horas y horas trabajando. Los contables pasaban horas en el papel sumando, restando, multiplicando. Había errores. Se perdía tiempo. Pero un día aparecen las calculadoras mecánicas, y el problema se resuelve, aunque solo un poco. Las primeras calculadoras mecánicas se habían inventado en el siglo XVII. Blaise Pascal construyó una máquina de sumar en 1642. Gottfried Leibniz diseñó en 1673 una máquina que podía multiplicar. Pero, ¿cómo funcionaban estas máquinas? El principio básico de funcionamiento era sumar los números introducidos tantas veces como indicara la operación. Por ejemplo, la operación 7 por 3, la máquina la hacía sumando 3 veces el 7. 7 más 7 igual a 14. 14 más 7 igual a 21. Es decir, sumaba el 7 3 veces. Eso funcionaba. Pero era lento. Para números pequeños no había problema. Pero para números grandes, el problema crecía aún más. Cuando querías multiplicar 237 por 846, la máquina tenía que sumar 237 unas 846 veces. Eso significaba cientos de operaciones. Y cada operación requería un movimiento mecánico. Las máquinas eran muy lentas, a veces hacerlo a mano era más rápido. Además, había otros problemas. Existía riesgo de error. Las piezas mecánicas se desgastaban, los engranajes se atascaban, el resultado salía mal. Como no todo el mundo entendía la máquina, su reparación era muy difícil, y su mantenimiento también era caro. 3. Capacidad de cálculo limitada. La mayoría de las máquinas solo podían trabajar con números de pocas cifras. A mediados del siglo los científicos y los ingenieros pensaban que esto ya no era una máquina práctica. Se necesitaba un método más rápido. ¿Pero cómo? ¿Acaso la multiplicación, por definición, no es suma? Ramón Berea dio una respuesta diferente a esta pregunta. No, la multiplicación es una operación distinta. Y puede calcularse directamente. Ramón Berea y su objetivo invisible. Ramón Berea y García nació en 1833, en la ciudad de A Coruña, en España. Venía de una familia modesta, pero era un niño inteligente. Desde joven trabajó como periodista, le interesaban las matemáticas y la mecánica.
Pero en España las oportunidades eran limitadas. En la década de 1850 se fue a Cuba. Allí trabajó un tiempo como periodista, pero tampoco quedó satisfecho. En la década de 1860 emigró a Nueva York. Allí fundó un periódico en español, El Cronista. Pero Berea no era solo periodista, seguía interesado en la mecánica, mecanismos de relojería, máquinas de imprenta, instrumentos de cálculo. Un día, mientras examinaba una calculadora, se dio cuenta de algo: todas eran lentas y bastante caras. Berea pensó, ¿por qué esta máquina es tan complicada? ¿No se puede hacer la multiplicación de una forma más simple? Otros ingenieros también se habían hecho esa pregunta, pero ninguno había logrado resolverla. Berea se acercó al problema desde un ángulo distinto. Preguntó, ¿podemos ver la multiplicación no como una suma repetida, sino como una operación mecánica directa? Esta idea era radical. Porque, matemáticamente, la multiplicación es por definición una suma repetida. Pero Berea no pensaba con definiciones matemáticas, sino con principios mecánicos. ¿Y cuál era la motivación de Berea? No era el dinero, no quería hacerse rico. En una entrevista dijo: hice esta máquina para demostrar que los españoles también pueden hacer grandes cosas. Los estadounidenses y los europeos ven a los españoles como atrasados. Yo quería demostrarles que estaban equivocados. Era una cuestión de orgullo, un desafío. Y Berea trabajó durante 10 años para demostrarlo. Una idea revolucionaria, la máquina mecánica de multiplicación directa. La máquina de Berea era fundamentalmente distinta de las máquinas clásicas. ¿Cómo funcionaban las máquinas clásicas? Por suma repetida. El usuario introducía un número. Giraba una manivela. La máquina sumaba ese número una vez. El usuario volvía a girar la manivela. La máquina volvía a sumar. Por ejemplo, 7 por 5. El usuario introduce el 7, luego gira la manivela 5 veces. La máquina suma 7 cada vez. Y encuentra el resultado 35. Pero esto era lento, porque la operación mecánica tenía que repetirse cada vez. ¿Y cómo funcionaba la máquina de Berea? Hacía la multiplicación directa. Cuando introducías dos números en la máquina, bastaba con girar la manivela una sola vez, y el resultado correcto se calculaba de inmediato. Si te preguntas cómo lo hacía, el principio básico era este: un mecanismo basado en la tabla de multiplicar. Berea codificó la tabla de multiplicar de forma mecánica. Dentro de la máquina había conjuntos especiales de engranajes. Cada conjunto representaba una multiplicación concreta. Por ejemplo, 1 por 5 es igual a 5 flecha apuntando hacia la derecha correspondía a una posición de engranajes. 2 por 5 es igual a 10 flecha apuntando hacia la derecha a otra posición distinta. Cuando el usuario introducía dos números, la máquina seleccionaba automáticamente la combinación correcta de engranajes. Luego esos engranajes giraban. Y el resultado se calculaba directamente. Entonces, ¿cómo era posible esto? Porque Berea había diseñado la multiplicación como una operación mecánica independiente. Las máquinas clásicas veían la multiplicación como sumar 7 5 veces. La máquina de Berea, en cambio, veía la multiplicación como la interacción directa entre 7 y 5. La máquina estaba compuesta por dos elementos principales. Primero entraban en juego los diales de entrada. El usuario introducía dos números. Cada número se ajustaba en un dial. En la segunda etapa se utilizaba el mecanismo multiplicador. En el interior había un sistema complejo de engranajes. Este sistema calculaba directamente el producto de los dos números. Los engranajes estaban diseñados de forma especial. Cada engranaje correspondía a un valor de multiplicación concreto. Cuando el usuario giraba la manivela, los engranajes se movían. Se seleccionaba la combinación correcta. Y el resultado aparecía en el dial de salida. La medalla de oro de 1878. Berea desarrolló su máquina durante 10 años. En 1874, el primer prototipo estaba listo. Pero nadie lo vio, porque Berea era un hombre discreto, no hacía marketing, solo construía. En 1876, se inauguró en Filadelfia la Exposición del Centenario. Berea expuso allí su máquina. Pero la reacción fue fría, porque la gente no entendió la máquina. Un ingeniero preguntó: ¿cómo funciona esto?
Berea explicó. Multiplicación directa. ¿Pero la multiplicación no es suma? Matemáticamente sí, pero mecánicamente, no. El ingeniero se quedó confundido. Y no le interesó. Pero alguien sí se dio cuenta. Uno de los miembros del jurado, un profesor de matemáticas. El profesor probó la máquina, hizo varias multiplicaciones. Los resultados eran correctos. Y rápidos. El profesor se sorprendió. Porque en teoría esto no parecía posible. Pero allí estaba. Funcionaba. En 1878, en París, se organizó otra exposición. La Exposición Internacional de la Industria. Berea expuso su máquina también allí. Esta vez, llamó más la atención. El jurado examinó la máquina. Hubo largas discusiones. Porque algunos miembros del jurado no creían que la máquina realmente hiciera la multiplicación directa. Pero se hicieron pruebas. La máquina daba el resultado correcto cada vez. Y rápido. Al final, el jurado tomó una decisión. Le concederían la medalla de oro. Berea recibió el premio. Los periódicos escribieron: un inventor español ha provocado una revolución en la historia del cálculo. Pero había un problema, nadie compró la máquina. Porque la máquina de Berea era muy compleja, en su interior tenía cientos de engranajes especiales. Era difícil de fabricar, su costo era alto. La máquina requería ajustes muy precisos. Si los engranajes se desgastaban, los resultados salían mal. Repararla era caro. En aquella época, el mercado de las calculadoras era pequeño. La mayoría de las empresas todavía hacía los cálculos a mano. Y las máquinas existentes eran lo suficientemente buenas. Tal vez eran lentas. Pero funcionaban. La máquina de Berea estaba adelantada a su tiempo, pero el mercado no estaba preparado. Berea no intentó vender la máquina, porque su objetivo nunca fue venderla, era demostrar algo. Y lo había demostrado. Un avance olvidado. Ramón Berea murió en Nueva York en 1899. Tenía 66 años. Su máquina se exhibió en algunos museos. Pero no se difundió. A comienzos del siglo XX llegaron las calculadoras eléctricas. Las máquinas mecánicas pasaron de moda. En la década de 1970, llegaron las calculadoras electrónicas. Los sistemas mecánicos fueron abandonados por completo. Pero la idea de Berea no se perdió. Porque Berea había demostrado un principio. La multiplicación puede calcularse directamente. Las calculadoras modernas y las computadoras usan este principio. Porque en el procesador de una computadora hay circuitos especiales de multiplicación. Estos circuitos toman dos números y calculan directamente su producto. Exactamente como la máquina de Berea. La diferencia es esta. Berea lo hizo con engranajes mecánicos. Las computadoras lo hacen con transistores electrónicos. Pero la lógica es la misma. En los años 2000, historiadores españoles de la tecnología redescubrieron a Berea. Berea es uno de los revolucionarios menos conocidos de la historia del cálculo, pero al mismo tiempo, uno de los más importantes. Hoy, en el Museo Nacional de Ciencia de Madrid, hay una réplica de la máquina de Berea. Los visitantes pueden probarla. Introducen dos números. Giran la manivela. El resultado aparece de inmediato. Y se sorprenden. Porque en 1878, nadie creía que algo así fuera posible. Una invención que marcó el rumbo de la tecnología. Ramón Berea no popularizó las calculadoras, no las convirtió en producción en serie, no se hizo rico. Pero hizo algo, cambió la lógica del cálculo. Antes de él, todo el mundo veía la multiplicación como suma repetida. Después de él, algunos ingenieros empezaron a pensar, tal vez la multiplicación sea una operación independiente. Y esa idea se hizo realidad en la arquitectura de las computadoras del siglo XX. Hoy, en cada procesador de computadora hay una unidad de multiplicación. Esta unidad realiza la multiplicación de forma directa. La idea de Berea se convirtió en un estándar 150 años después. Hoy en día, la mayoría de la gente no conoce su nombre. De hecho, a muchas personas les parece aburrido investigar estas cosas. Pero uno no debería olvidar su propia historia. Gracias por ver el video, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte al canal.